Hola, bienvenidos al programa. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante que tratar y es acerca del perdón, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ser perdonado? A todos. Todos queremos el perdón. No importa que nos hayamos portado mal en alguna ocasión, ¿verdad? A veces si nos arrepentimos y pedimos perdón, muchas veces somos perdonados por la gente, ¿verdad? Por las cosas que nosotros les hacemos. Pero Dios, ¿verdad? Todo el tiempo está ahí, presente para perdonar el pecado que nosotros hemos cometido y lo que hayamos hecho, ¿verdad? No importa qué tan grande sea. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados en este momento si nos arrepentimos y pedimos perdón. Nos vamos a enfocar el día de hoy en este tema tan interesante, ¿verdad? También así como nos gusta que nos perdonen, la gente, nuestra familia, nuestros amigos, Dios, sobre todo que nada, también necesitamos perdonar a los semejantes, ¿verdad? No nomás a los que queremos, sino que a los que a veces no nos agradan o las personas con las que a veces no estamos completamente de acuerdo, ¿verdad? El día de hoy, antes de ir al estudio de la palabra de Dios, quisiera ir de rodillas para tener una oración. Amante Padre Celestial, le damos gracias por una tarde más. Le damos gracias porque usted es bueno y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Le pedimos, Señor, que a través de este estudio nosotros nos podamos acercar a usted, que podamos tener una reconciliación nuevamente, que podamos entrar otra vez en su gloria, en una vida espiritual, que podamos ser espirituales y no terrenales, no carnales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hacia la vida eterna. Si queremos llegar ahí, a la vida eterna, ¿verdad? Si queremos vivir por siempre, si queremos vivir eternamente, necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, necesitamos vivir una santidad, ¿verdad? Después de que somos perdonados, necesitamos entrar en una etapa espiritual, dejar los deseos carnales, los deseos que encontramos en este mundo. Necesitamos el día de hoy escudriñar y analizar cuál es el camino que guía hacia la vida eterna, qué pasos hay a seguir. No importa quién seamos, Jesucristo murió por nosotros y Él nos ama. No importa cómo hayamos sido, cómo seamos ahorita, no importa que seamos malos, Dios nos ama, Dios es amor, ¿verdad? No importa quién seas o lo que hayas hecho, Dios está dispuesto el día de hoy a reconciliarse contigo, ¿verdad? A través de un arrepentimiento por nuestros pecados, volvemos nuevamente a acercarnos a Dios. La salvación es para todos, pero no todos quieren recibirlo. Es un regalo gratuito, no cuesta nada. Dios nos perdona gratuitamente, es un don de Dios, ¿verdad? El regalo de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz fue por nuestros pecados, para que nosotros ya no tengamos que pagar por nuestra muerte, porque el pecado se paga con muerte. Ahora, este regalo no todos la quieren recibir, el llamado es para todos, la bendición es para todos. La pregunta es si la vamos a aceptar, si vamos a aceptar el don de Dios. Muchos preguntan, ¿cómo puedo ser bueno delante de Dios? ¿Cómo puedo agradar
a Dios, ¿verdad? Después de vivir una vida de desobediencia completamente, alejado de Dios, una vida en pecado, una vida en tinieblas, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿En qué forma puedo agradar a Dios? Y obviamente haciendo completamente lo contrario, empezando a obedecer. Pocos saben cómo ir a Cristo y experimentar alegría, paz mental y esperanza en cuanto al futuro. Vayamos a la Biblia. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Dice: nadie tiene derecho a la vida eterna, pues porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Perdón, Romanos 3, 23. Nadie tiene derecho a la vida, ¿verdad? Absolutamente nadie, porque todos somos pecadores, somos descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Por eso nacemos con pecado. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno solo, no hay nadie justo, ¿verdad? No hay nadie que pueda decir yo merezco ir al cielo, porque todos somos pecadores. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Pero el don de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo. El regalo lo recibimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un regalo que Él nos da. La palabra pecado en hebreo es sliha. La palabra perdón, en hebreo es sliha, ¿verdad? Viene del verbo, el verbo para la palabra nasá, nasá, que es levantar. En hebreo nasá, levantar. En este caso, levantar el perdón. Jesucristo, Jehová, Yeshua, ¿verdad? Levanta el pecado. Levanta el pecado. La palabra salah, el verbo hebreo salah, es un verbo que tiene acción. Salah es quitar o mover el pecado. Cristo mueve el pecado de nosotros, ¿verdad? Cristo levanta, nasá, levanta. Cristo mueve, salah, quita el pecado de nuestra vida, ¿verdad? Él tiene ese poder. Kafar, la palabra kafar, la palabra número 3, que es verbo también, es verbo, no sustantivo. La palabra kafar, que es cubrir, kafar, como un cofre, ¿verdad? Un cofre que cubre, en hebreo, kafar. Dios cubre nuestros pecados, ¿verdad? Así como cuando vamos a un restaurante, que llegamos ahí y alguien llega y dice: ¿cuánto va a ser, verdad? ¿Cuánto te van a cobrar? No, pues tanto. Entonces aquella persona dice: yo cubro la cuenta, no se preocupe, ¿verdad? Yo pago, yo me encargo de pagar. La palabra kafar, ¿verdad? Jesucristo pagó, no va a pagar, sino que ya vino y ya pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Por eso el día de hoy necesitamos acercarnos a Cristo, porque Jesucristo es el que paga, ¿verdad? Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Santiago capítulo 2, versículo 19. Hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero el cristiano vive una vida de obediencia a Cristo, ¿verdad? Creemos que Dios existe, creemos que Jesucristo existe, que murió por nosotros. Amén, ¿verdad? Pero necesitamos también vivir una vida de obediencia, también ser obedientes. Jesucristo muere por nosotros, nosotros por fe, porque creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, porque pedimos perdón y somos perdonados, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora necesitamos entrar en una vida de obediencia, ¿verdad? Dejar el pecado atrás, recibir a Cristo en nuestra vida. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen. El creer
es necesario, pero no es en sí la totalidad, ¿verdad? No nada más con creer vamos a ser salvos, sino que debemos de recibir a Cristo, el regalo de Cristo, y empezar a vivir una vida fuera del pecado. Este versículo todos lo conocemos. Juan 3:16, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Y qué es lo que dice? Porque de tal manera amó al mundo que ahora nosotros para que todo el que no se pierda la vida eterna. Amén. Dio a su único hijo, ¿verdad? Para que muriera por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, y para que tenga la vida eterna. Amén. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir ¿qué? Su buena voluntad, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en este día? Que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? Que obedezcamos los mandamientos, que obedezcamos su voluntad. La palabra voluntad es mucho más amplia que nada más los mandamientos. La palabra voluntad es completamente todo lo referente a Cristo, toda la Biblia, toda la voluntad de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Porque Dios mandó a los profetas para que nosotros podamos, ¿verdad?, conocer su voluntad. Para eso son los profetas, los que escribieron la Biblia, los que escribieron el mensaje de Dios, ¿verdad?, para revelar a los hombres la voluntad del Padre que está en el cielo, de Dios. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer. O sea, en otras palabras, el querer hacer obediente a Dios no lo encontramos en la tienda, en el supermercado, no lo encontramos en la iglesia, no lo encontramos en ninguna parte con el hermano, con los amigos. Ese querer, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, únicamente lo obtenemos ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Con Dios. ¿Y en dónde podemos encontrar a Dios? Con Dios. En la Santa Palabra, en su Biblia. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Y el hacer qué? ¿A qué se refiere? ¿A hacer que el mal o a hacer el bien? Ahí no lo contesta. Para cumplir su buena voluntad, ¿verdad? No para ser desobedientes. Dios produce en nosotros lo bueno. En nosotros nada bueno hay. Hermano, cuando dicen hacer su voluntad, ¿es hacer cosas buenas o hacer lo que Él te dice? Porque algunos dicen hacer su voluntad, pero lo dicen como ordenándote. ¿Está diciendo que no? Sí, exactamente. Pero hacer se refiere, aquí estamos hablando, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No nuestra voluntad. Pero, o sea, por eso así tiene que ser. Así tiene que ser. Hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, en todo momento. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pasos hacia el camino de la vida eterna. El siguiente paso, ya vimos el creer, ¿verdad? Ahora vamos a ver el arrepentimiento. Paso número 2. En Hechos capítulo 3, versículo 19 nos habla de un arrepentimiento. Y dice: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Fíjense, así se borran nuestros pecados. ¿Quién quiere que sus pecados sean borrados? Todos, ¿verdad? Todos queremos que sean borrados nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos, un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Un arrepentimiento es un dolor, un sentimiento hacia lo que nosotros ocasionamos. Estamos arrepentidos, nos sentimos lo que hicimos, ¿verdad? Nos duele lo que hicimos. La conciencia ahí está, ¿verdad? Nos está diciendo que no nos portamos muy bien. Por eso por eso viene el arrepentimiento, ¿verdad? Hice mal, deseo no haber hecho el mal, ¿verdad? Deseo limpiar ese pecado que yo hice, esa culpa que siento dentro de mí, deseo limpiarla, ¿verdad? Entonces es cuando viene Jesucristo. Es cuando te encuentras en un estado de pecado, en un estado de sufrimiento.
en un estado de muerte, porque el pecado en nosotros es la muerte, ¿verdad? Si estamos en pecado vamos a morir. Entonces ahí viene nuestro Salvador celestial, Jesucristo. Él es el que ya pagó por ti. Antes de Jesucristo, la gente estaba esperando al Mesías, que iba a venir en persona a pagar por nuestra cuenta, por nuestros pecados, a pagar la muerte que nosotros ya teníamos de herencia. La muerte nosotros la tenemos de herencia desde que nacemos para morir, porque vamos a morir en algún día, por herencia, ¿verdad? En la sangre traemos la muerte. Pero viene Jesucristo, ¿verdad? Y ahora, después de Cristo, ya no es promesa, ahora es algo que ya se cumplió, algo que ya nada más tú necesitas aceptar, ¿verdad? Sabemos que así como Jesucristo cumplió su buena palabra y dejó el cielo, allá dejó todo lo que tenía y vino a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Dijo, ¿saben que yo voy a ir y voy a morir por ustedes? ¿Verdad? El cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, cuando Adán y Eva pecaron en aquel día, el cordero que era un animalito, una oveja, que tuvieron que sacrificar, que tuvieron que matar, Adán y Eva sacrificarlo, ¿verdad? En representación del cordero que iba a venir. Ese cordero representaba a Jesucristo. Ahora Jesucristo está presente en nuestra vida, dispuesto no nada más a quitar el pecado de nuestro cuerpo, el pecado con el que ya nacimos, sino a perdonar todo lo que hemos hecho a través de la historia de nuestra vida. Y en algunos casos, como en el mío, ¿verdad? Había muchas cosas que limpiar, había mucho pecado, ¿verdad? Había mucho perdón. Pero así como había mucho pecado en mi vida, así como hay mucho pecado posiblemente en tu vida, o lo hubo, o todavía lo hay, ¿verdad? Así como hay de pecado, así hay de misericordia de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Porque Él vino a buscar a los malos, a los perversos. Él vino a liberar al cautivo, ¿verdad? El que estaba engañado, el que estaba encadenado. A eso vino Dios, a liberarnos de una vida de pecado, a vivir en nosotros y a enseñarnos el camino que lleva a la vida eterna. Ese camino que todos necesitamos encontrar y está ahí en la Biblia, ahí lo encontramos, ¿verdad? El arrepentimiento, ¿verdad? Es un acercamiento a Dios. El Espíritu Santo es el que causa ese arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, ¿verdad? Amén. Lucas capítulo 13, versículo 3 nos dice: os digo que más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no nos arrepentimos, vamos a morir de todas maneras, porque nacimos para morir, nacimos en pecado. El verdadero arrepentimiento es el don de Dios. Es un regalo que Dios nos da, es un don de Dios. Viene de Dios el arrepentimiento. El hombre elige entre arrepentirse o no, ¿verdad? Nosotros decidimos si queremos morir o si queremos vivir, en otras palabras. Porque si yo no soy bueno, si yo soy una persona mala, con tendencia al mal, ¿verdad? ¿Quién es el que va a producir en mí el querer como el hacer la voluntad de Dios? Dios, ¿verdad? Él es el que va a hacer el milagro, no yo. Como en las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán representan la felicidad en esta vida. Las bodas de Canaán en aquel tiempo duraban varios días. Llegó el día en que se acabó el vino. Se acabó el vino. No estamos hablando de vino fermentado, ¿verdad? Estamos hablando de vino de jugo de uva. Se acabó el vino. Y la fiesta estaba ya por terminar. Se había acabado la felicidad. Se acabó el vino y como que se empezó a acabar la fiesta, ¿verdad? Se acercaron a Jesús. Su mamá, la Virgen María, se acercó a Jesús y le dijo: ¿por qué no les haces un milagro? Sabía
la mamá que Jesucristo hacía milagros? ¿Sabía? Sí sabía, ¿verdad? Por eso se acercó a Jesucristo. ¿Conocía a su hijo? Sí lo conocía. El mismo ángel le había dicho que él hasta le dijo qué nombre le pusiera: Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Hizo la Virgen el milagro? No lo hizo. ¿Podía hacerlo? No lo hizo. El único que hace el milagro es Jesucristo. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos, a los siervos, ¿qué les dijo? Vayan, tomen agua y llenen las tinajas de agua, ¿verdad? Y los siervos fueron, tomaron agua y las llenaron las tinajas, y es cuando vino el milagro, ¿verdad? El agua se convirtió en vino. Entonces vino la felicidad de nuevo a la fiesta. Ese vino, ese milagro es el que ocupamos nosotros. Jesucristo es la fuente de agua de vida. Él es esa fuente de agua de vida, ¿verdad? Nosotros somos esas tinajas. Se nos acabó la felicidad de este mundo, se nos acabaron los placeres de este mundo, ¿verdad? Pero viene Jesucristo, la fuente de agua de vida, y nos llena con su agua, y después viene el milagro, ¿verdad? Viene la transformación y viene la felicidad, viene el gozo. El vino representa la felicidad que es Jesucristo en nuestra vida. Esa felicidad. Necesitamos, como esas tinajas, así como estaban vacías de los deleites que representan a este mundo, ese vino que anteriormente estaba ahí dentro de esas vasijas, representan los deleites de esta vida, de este mundo, la felicidad de este mundo. ¿Qué creen? Que se acaba. Por más lleno que esté esa tinaja, llega el día en que se va a acabar la felicidad. Es cuando Jesucristo va a estar ahí presente para ayudarte. Y eso es el día de hoy, no es el día de mañana. El día de mañana aún no llega. El día de mañana trae sus propios afanes. La bendición es para el día de hoy que nosotros podamos ser como esas tinajas que reciben el agua que es Jesucristo. Dios está dispuesto a perdonar todo lo que hayamos hecho, no importa sea grande o sea chico, no importa qué tan grande sea el pecado, qué vida hayamos tenido. Dios nos invita, nos da una vida nueva, una vida mucho mejor, una vida mucho más feliz, y lo mejor de todo es que no se va a acabar, es una vida eterna, felicidad por siempre, cuerpo nuevo, vida nueva, una transformación completa. Amén. Acciones nuevas, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Él es el que me va a poner el deseo en mi corazón de ser bueno, ¿verdad? De ser compasivo, de ser bondadoso. Es cuando vienen los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Recibo a Cristo en mi corazón, recibo esa felicidad. Y fíjense, si vamos al libro de Efesios, de Gálatas, perdón, en el capítulo 5, versículo 22, nos muestra un claro ejemplo lo que Dios significa en nuestra vida, lo que Jesucristo significa en nuestra vida, en nuestro ser. No, si me permiten, en Gálatas, antes de Efesios, capítulo 5, versículo 22. Cuando nosotros ya tenemos a Cristo en nuestra vida, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Es el fruto del Espíritu. Porque Dios, por amor, perdonó nuestros pecados, levantó nuestros pecados, ¿verdad? Encubrió nuestros pecados, pagó nuestra cuenta, ¿verdad? Dios es amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pagó. Dios es amor. Pero después, ya cuando recibimos la bendición de Dios, ¿cómo nos amó? ¿Verdad? Después de recibir esa bendición de Dios, de amor, nosotros recibimos a Dios y empiezan los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, que es precisamente lo mismo, amor. Es lo mismo que nace en nuestro corazón. Dios lo produce.
Después viene ¿qué? El gozo, ¿verdad? Porque ya el vino ya llegó a nuestra vida. Después viene el gozo. Después viene la paz. La paz. Paz, ¿verdad? Tienes amor, tienes gozo y tienes paz, ¿verdad? Ya no tienes enemigos. Cuando hay paz, no hay enemigos. No hay enemigos. Cuando hay paz, cuando hay amor en tu corazón, cuando hay gozo en tu vida, dejas de odiar. Viene el amor, dejas de odiar. Viene el gozo, mucho más dejas de odiar. Viene la paz, ¿verdad? Y no tienes problemas con nadie, ¿verdad? Ya la gente ya no te cae mal porque ya tienes amor, porque ya tienes paz, porque ya no eres un hombre de guerra, sino eres un hombre de paz. Ya no tienes enemigos, ya la gente no te cae mal, ¿verdad? Ahora no haces distinción entre los que quieres y los que no quieres, ¿verdad? Entre los que prefieres y los que no prefieres. A él le hablo, pero a ella no, ¿verdad? O al revés, a ella le hablo, pero a él no. O sea, ya somos parejitas, ya somos hermanos, hermanos, porque ya no etiqueto a la gente, ya no valoro a la gente por mi propia jurisdicción, por las apariencias, parezca un hombre bueno, parezca un hombre malo, yo no soy nadie para juzgar. Yo soy parejo. El día de hoy hay paz en mi vida, ¿verdad? El día de hoy no peleo con nadie, ni conmigo mismo, porque cuánto tiempo duré peleando conmigo mismo, con mi forma de ser. No me entendía, ¿verdad? Porque mi mentalidad era de este mundo, era de este mundo. Y dice Dios en el libro de Proverbios que nuestra mente, ¿verdad?, es como este mundo, pero la mentalidad de Dios es como los cielos, ¿verdad? Grande, enorme, y el cielo hasta donde llega no tiene fin, abarca todo el universo. Así es la mente de Dios. Nuestra mente es como esta tierra, tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite y no es perfecta. ¿Por qué? Porque mientras estén nuestros pies en este mundo, contemplando las cosas de este mundo, ¿verdad?, no vamos a estar en un mundo espiritual, no vamos a entrar en ese mundo espiritual. El día de hoy Dios nos invita a entrar a esa sabiduría que no tiene fin, a ese amor de Dios que es infinito. Así como murió Jesucristo en la cruz, ¿verdad?, con sus brazos abiertos. ¿Qué nos quiso decir ahí? El mensaje: mira, aquí estoy, mira lo que hice por ti. Ahora, ¿tienes duda de que yo te quiero? ¿Hay alguna duda en tu corazón? No, ¿verdad? Él lo dio todo, dejó todo y vino a vivir y a morir. Las dos cosas: vino a vivir y a morir. Vivió por nosotros. ¿Y cómo vivió? Sin pecado, limpiecito, para cuando se presentara en esa cruz mostrarnos el gran amor, el gran sacrificio, ¿verdad?, de vivir una vida sin un solo pecado, preservando su vida para nosotros, para que ese sacrificio pudiera ser acepto, agradable a Dios. Es el sacrificio más grande de este mundo que jamás haya habido, que jamás haya existido. La redención, el amor de Dios, el plan de redención, el plan que todavía en el cielo lo vamos a seguir estudiando. Si alguien me puede decir cuánto tiempo nos queda, por favor. 2 segundos, 1 segundo.